Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. En el Círculo, en el ciclo de lecturas y debates, nos dedicamos un tiempo a estudiar, a leer, a debatir sobre la pedagogía antiespecista o la creación de una educación de respeto hacia los demás animales. Entonces, leímos diferentes artículos desde el lugar más científico al más filosófico, pasando por trabajos de campo. Y es así que llegamos a un trabajo de Elena Pedersen, que es una referencia en la educación antiespecista o en la creación, o por lo menos empezar a generar un marco teórico para poner en tela de juicio un poquito más cómo funciona este mecanismo de explotación de los demás animales y cómo la escuela tiene su lugar. Es por eso que nos pareció bastante interesante leer este ensayo, que es Educación en el complejo animal industrial. Pueden encontrar traducido al español en Revista LECA. Y voy a estar compartiendo algunas reflexiones que me parecen súper importantes, porque Elena Pedersen toma esta idea que trae Deleuze y Guattari de la máquina abstracta y también le da tiempo a explicar qué sería el complejo animal industrial. En la introducción, Elena Pedersen nos acerca a esto ya, de entrada. La relación entre la educación y los animales es una cuestión de análisis crítico en creciente desarrollo. Este capítulo aborda las conexiones entre la educación en ciencia animal y en las industrias animales a través de un concepto esquizoanalítico, la máquina abstracta. El quizoanálisis es una forma de análisis crítico con su origen en el psicoanálisis, de manera notable en su crítica a las tradiciones psicoanalíticas freudianas y lacanianas, así como en el marxismo. Analiza las relaciones entre el poder y el deseo como una parte central de la teoría crítica social. El esquizoanálisis explora la hiperactividad, las contradicciones y las inquietudes que se desarrollan constantemente alrededor de la socialización y los procesos de formación de la subjetividad, especialmente bajo condiciones de expansión capitalista, lo cual la hace particularmente interesante para la investigación educativa. A través del esquizoanálisis, la educación no queda configurada como una institución coherente, sino como un conjunto de máquinas y dispositivos que forjan a estudiantes y animales mediante tecnologías y discursos en constelaciones itinerantes que tienen consecuencias para las condiciones de vida de todos ellos. El capítulo explora dos grandes ejes interseccionados que trascienden la educación en ciencia animal, el capital animal y el complejo animal industrial. En este sentido, se seguirán dos líneas de investigación. En primer lugar, el capítulo identifica y pone de manifiesto un eslabón perdido en la investigación educativa sobre el capital animal y el complejo animal industrial. En segundo lugar, el capítulo se pregunta ¿qué ocurre en el complejo animal industrial dentro de un enfoque esquizoanalítico de la educación? Hago hincapié en esta oración. El capital animal y el complejo animal industrial no son nociones claramente separadas, sino que se solapan y se refuerzan mutuamente en sus aspectos educacionales. Reitero, el capital animal y el complejo animal industrial no son nociones claramente separadas. La educación en ciencia animal se refiere a las áreas temáticas, programas y configuraciones educativas donde los animales están física o discursivamente presentes e incorporados en procesos de producción y diseminación del conocimiento. Incluye los niveles educativos desde las escuelas secundarias superiores hasta la educación superior, especialmente escuelas y programas con un perfil relacionado con los animales. Necesariamente por motivaciones relacionadas con el lucro y la instrumentalización, motivos que han demostrado ser notablemente resistentes contra los argumentos éticos de justicia social y las prioridades medioambientales. Véase Niver, Sobanbatsu, etc. Sobanbatsu ha señalado que el capitalismo ha retirado las últimas barreras culturales y técnicas a la explotación animal.
la emergencia de nuevas relaciones capitalistas, la monopolización de la industria corporativa, la creación de mercados de consumo de masas y la intervención estatal subsidiando las industrias animales ha posibilitado la proliferación de productos animales en los siglos XX y XXI. El capitalismo, como argumenta Sabon-Matsu, es contrario a la vida animal. Y dice, porque reduce a los seres vivos a la condición de mercancías, porque canibaliza el orden ecológico, destruyendo las condiciones necesarias para la supervivencia y el florecimiento de la vida misma, porque engendra una civilización maquínica, un sistema de producción tecnologizado en el que los seres vulnerables, incluidos los seres humanos, son vistos como una mera materia de la que el capital se deshace a voluntad, porque corrompe la democracia y utiliza al Estado como un arma contra las impotentes, porque amplía y extiende el alcance del poder corporativo y la influencia sobre la vida humana en toda la sociedad, personas y cosas, porque crea una segunda naturaleza artefactual que nos aleja de otros seres naturales y nos lleva a confundir las construcciones culturales e históricas con hechos inmutables y evidentes, porque nos interpela o moldea psicológica y conductualmente en consumidores egoístas de aislados, frustrando así el surgimiento de nuevas formas alternativas de cultura y desarrollo, quizás más compatibles con una imagen de nosotros mismos como seres libres de capaces de compasión, de liberación moral y razón pública. Sadomaso en 2017. Mientras que un enfoque esquizoanalítico enmarcaría el mensaje de Sadomatsu de diferente forma, basándose en una ontología distinta y una visión diferente del sujeto. El punto central de su argumento se mantiene: la crítica del capitalismo y sus instituciones y cómo nos moldean, nos interpelan a nosotros y también a los animales a imagen y semejanza del propio capitalismo. Bueno, bien, avancemos en el ensayo al punto número 3, el complejo animal industrial y la educación. La máquina industrial está construida sobre una máquina científica de producción cognitiva. Esta máquina científica capitaliza el factor cognitivo desde la escuela primaria hasta la universidad, según redes complejas, arborescencias de enseñanza, investigación, laboratorios, institutos y empresas, así como circuitos de finanzas, fondos de investigación, fundaciones, inversión económica en educación, investigación, producción y comercialización. Estos elementos no solo hacen posible la fabricación de artefactos, sino que además los hacen rentables al producir seres humanos capaces de usarlos y sobre todo de comprarlos. Subeñargues, 2016. Si el primer eje principal que atraviesa la educación en ciencia animal es el capital animal, el segundo es el que Bárbara Noske en 1997 ha llamado el complejo animal industrial, señalando la integración y las interconexiones de las industrias animales en el entramado capitalista. Noske señala una creciente interpenetración en la agricultura, la tecnología avanzada, los intereses bancarios y las instituciones gubernamentales a medida que las grandes industrias procesadoras multinacionales trabajan para tomar el control de los diferentes estadios de la producción animal pendiente. Por ejemplo, la ganadería contractual. Según Noske, los sistemas ganaderos no se desarrollan como respuesta a la demanda pública, sino como resultado de la investigación llevada a cabo por científicos agrarios financiados de manera privada o desde los gobiernos. El complejo animal industrial conecta la agroindustria animal, las corporaciones de genética de ganado, cuya idea de negocio es desarrollar y distribuir nuevas líneas genéticas de especies de animales de ganadería, compañías farmacéuticas, la ciencia y añadiría yo la educación a los circuitos del capital global. Twain, 2012, describe el complejo animal industrial como una red material semiótica de relaciones, actores, tecnologías e identidades y señala que la palabra complejo tiene tres significados diferentes y en este caso interrelacionados: complicado y difícil de entender,
un conglomerado o sistema y un problema psicológico en términos de, por ejemplo, lo que afecta a los procesos afectivos a nivel social, como la negación de la violencia que ejerce sistemáticamente sobre los animales. Las tres dimensiones comienzan a emerger en mi entrevista con Erika. Erika es parte de una entrevista de su campo, de su trabajo de campo. El complejo animal industrial opera como un agregado institucional transnacional dentro del marco de la maquinaria educativa y permea también las relaciones educativas al detalle microscópico, como se verá a lo largo de este libro, ni un fenómeno determinista omnipotente, ya que no tiene forma ni sustancia por sí mismo y coopera sin distinción entre lo artificial y lo natural. Sugiero que un cuarto significado del complejo animal industrial puede ser el de máquina abstracta, aunque esta definición precisa de explicación y modificación. Una máquina abstracta, según Deleuze y Guattari, es un diagrama que opera por función y materia. Como tal, tiene un rol de guía construyendo un real que aún está por venir, un nuevo tipo de realidad. Según Sauvegnard, las máquinas abstractas trabajan cohesivamente en relación a un ensamblaje maquínico determinado, ofreciendo una consistencia provisional, aunque no unificadora, manteniendo unidos sus diferentes componentes y organizándolos en una disposición funcional. Las máquinas abstractas se crean en el momento en que se ponen en movimiento mediante ensamblajes concretos. Funcionan como mapas virtuales, inestables e informales de relaciones en conjuntos maquínicos de humanos, materiales, técnicas e instituciones. Y yo añadiría también animales. Y se presentan de manera coextensiva como sus condiciones de posibilidad. La máquina abstracta no es una estructura, es un diagrama de ensamblaje que no está determinado ni es teleológico, más allá de lo que el propio ensamblaje lo sea. La máquina abstracta, según Sauvegnard, no es explicativa, no implica una realidad trascendental. Sin embargo, es empírica, emergiendo de, como dice Sauvegnard, la coadaptación de una forma de poder dada como una forma de práctica determinada. Y además, es necesario para explicar lo que pone en movimiento a la máquina abstracta. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo la máquina abstracta opera a través de encuentros empíricos en un modo semi-aleatorio? Debemos establecer primero la existencia empírica del ensamblaje concreto y proceder desde ahí con nuestro análisis. Esto es parte del trabajo que busca hacer este libro. A modo de conclusión, la noción del complejo animal industrial necesita ser modificada para dar cuenta de la función multifacética, dinámica y productiva de la educación. A través del concepto esquizoanalítico de la máquina abstracta, el complejo animal industrial queda reconfigurado en este capítulo como un diagrama animal industrial que debe ser entendido en su forma plural, diagramas, ya que se actualizarán únicamente a través de cada máquina educativa con la que trabaja de forma coextensiva. El diagrama animal industrial organiza las condiciones de vida para animales estudiantes del campo de la educación mediante un papel de guía, construyendo un real que aún está por venir y un nuevo tipo de realidad. La modificación del complejo animal industrial para un análisis educativo no invalida ni vuelve redundante la explicación de Twain de las tres definiciones del concepto de complejo, referidas anteriormente: complicado y difícil de entender, un conglomerado o un sistema y un problema psicológico. Al contrario, estas dimensiones son complementarias y significativas para la educación, como un eslabón perdido en los análisis del complejo animal industrial. Esta fue la lectura de este texto de Elena Pedersen, estudiando cómo es el complejo animal industrial en la educación. Esperamos haber aportado un poco más en este debate, en esta propuesta y en este repensar cómo sería una educación antiespecista o empezar a hablar de una pedagogía en respecto hacia los demás animales, pero también nos hace ver y estudiar cómo funcionan estos dispositivos de explotación y hacia dónde tenemos que apuntar en forma organizada si queremos empezar a trabajar de forma
real y no abstracta sobre una pedagogía que sea útil y que sea a la vez adecuada a cada realidad en cada parte del planeta.